De regreso contigo en este tu espacio, el Tribunal de la Tarde. Tal como habíamos anunciado en el inicio de este espacio, pues tendremos hoy un invitado a quien nos gusta de manera muy especial y particular entrevistar, conversar con él, porque es una fuente de aprendizaje. Y lo digo porque hablar de derecho en un lenguaje no jurídico, sino que todos puedan entenderlo, se constituye en uno de sus grandes méritos. Me refiero al licenciado Juan Rosario Grateró, mejor conocido como el Doctor Código. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un gran honor estar aquí presente y de verdad con todos estos temas laborales que siempre la gente está a la expectativa. Sí, ya forma parte de tu marca, el Doctor Código. Sí, sabes que eso fue Don Hochi y la verdad se lo agradezco porque realmente hay mucha gente que al ser un hombre jocoso, hay gente que se ha identificado mucho, el Doctor Código. Y era Don Hochi, el tema viene porque cada vez que yo hablo, por ejemplo, de algún tema del código, siempre tengo un artículo que mencionar. Claro. Entonces Don Hochi decía, moño, pero ¿cómo va a ser posible? Y él inclusive buscaba el código y decía, déjame yo tal cosa, y lo buscaba. Y decía, pero mira, entonces me dijo, no, pero el Doctor Código. Y pero se lo de verdad que muchísimo, es interesante y ya forma parte sí, de claro, ti. claro ya forma que sí. parte de Y ti. muy orgulloso de verdad de ese nombre, porque primero viene de Don Hochi Santos, que estamos hablando de una persona que es un comunicador, es una persona que locutor, que realmente trae consigo mucha experiencia y mucho respeto hacia la sociedad comunicacional, y para mí eso ya es un honor. Y el hecho también de que para mí Don Hochi es como un padre. Y al él entender que uno tiene que llamarse el Doctor Código, pues yo con mucho amor se lo acepto, de verdad. Excelente. Bueno, hablemos de una medida que a finales del año pasado, del 2023, pues el Ministerio de Trabajo la anuncia, y esta medida pues para muchos nos tomó de sorpresa, y era justamente la jornada, un piloto de una semana laboral acortada. Vamos a ver, básicamente en qué consiste y si esto pues pudiera significar para aquel empleado que esté en ese plan piloto una reducción de su sueldo por trabajar menos horas. Bueno, realmente el plan piloto es una medida que se ha implementado en otros países donde lo que han buscado es la alternativa de que el trabajador pueda contrarrestar el estrés laboral, o sea, las enfermedades que vienen de manera degenerativa por la ocupación del servicio y el trabajo. Y eso es algo que realmente ha sido una preocupación desde hace bastantes años. Hace ya 15 años la OIT viene trabajando de manera íntegra lo que viene siendo este tipo de proyectos para garantizar la dignidad del trabajador, que el trabajador tenga tiempo suficiente para poder ocuparlo también con su familia y que tenga opciones de flexibilización que puedan implementarse a favor de ellos mismos. Entonces, ¿qué pasa? Que la parte de la OIT con la Comisión Técnica y el Ministerio de Trabajo trataron de empezar a iniciar este plan para poder hacer los levantamientos de data, de información, para poder garantizar que efectivamente, en el caso, por ejemplo, del trabajo, ver si es posible poder implementarlo, porque la realidad jurídica en materia laboral, siempre digo que no es un tema solamente jurídico, sino jurídico, político, social y cultural. Claro. O sea, hay muchos países que pueden implementar medidas laborales que son mucho más factibles, pero cuando nosotros lo implementamos aquí en República Dominicana nos damos cuenta que no sirve para nada. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener claro con relación a este plan. ¿Qué pasa? Bueno, con el plan, ingresa el plan. En el caso del Ministerio de Trabajo, conjuntamente con los centros sindicales, hicieron un acercamiento con las grandes empresas que son las que pueden servir en este caso como una especie de laboratorio. Y lo que hicieron fue que se firmó un acuerdo que se llama en este caso el Plan de Reducción de Jornada de Trabajo. Ese plan conlleva que el trabajador, atendiendo a lo que establece el Código de Trabajo en el artículo 146, 147 y 148 sobre lo que es la jornada de trabajo, establece que son 44 horas semanales y 8 horas diarias. Atendiendo a esa flexibilización, buscan de que el contrato de trabajo pueda bajar a 36 horas y a 6 horas diarias. En este caso, tratando de componer el hecho de que el trabajador pueda disfrutar de un viernes libre y volver nuevamente a su trabajo un lunes. Eso en aras de que el trabajador pase a trabajar de lunes a jueves, cumpliendo con su normativa y ver si efectivamente
lo que busca como solución es ver si el trabajador al momento de prestar el servicio, como sabe que tiene una semana laboral reducida, pueda ser más diligente y pueda llevar a cabo mejor las metas, y con eso también entender de que, bueno, tengo un beneficio que los miércoles me voy, pues de lunes a jueves yo voy a dar lo mejor de mí y voy a tratar de completar todo, que no haga falta que yo esté aquí un viernes. Esa jornada laboral reducida, como es el nombre con la cual se conoce este plan piloto, de entrada formaría parte de estos salarios, de ese salario emocional que las empresas en estos momentos, las organizaciones, tanto pública y privada, le están dando a Quiescencia y están trabajando en función de que sus colaboradores, de sus líderes, estén en esa línea de generar salario emocional. Pero se han previsto los indicadores, los KPIs, que podamos decir, mira, esto funciona porque se dio esto y esto, o sencillamente tendrá como una valoración meramente subjetiva. No, en este caso inclusive va a estar a cargo la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, dentro de lo que es la integración de la información de la data, y también, por supuesto, de las investigaciones que van a realizar emocional del trabajador. Va a haber un psicólogo, o sea, hay una comisión de la Pucamaima, la cual estará a cargo de poder validar económicamente si fue más factible, psicológicamente cómo impactó la jornada de trabajo al trabajador, que eso es muy importante, porque de ese aspecto vamos a ver si realmente el objetivo primario es que el trabajador tenga una mayor facilidad y que pueda disfrutar esos momentos libres con su familia. Y también, por supuesto, el impacto económico, porque lo que se ha visto en otros países, a raíz de las investigaciones que se han realizado como un plan piloto y ya implementado de manera ya en las leyes normal, ha tenido situaciones de que se han dado cuenta de que el trabajador, al tener más días de descanso, es más productivo. Un trabajador con más descanso es un trabajador que tiene más productividad, que puede disfrutar con su familia, que puede disfrutar con sus hijos, y que inclusive aquellas empresas que ya han implementado la jornada de reducción han demostrado que el trabajador conlleva una lealtad un poquito más allá con la empresa, porque sabe que no todas las empresas pueden laborar bajo ese esquema. Entonces eso ha provocado de que muchos trabajadores vean la importancia de tener un trabajo que te dé por lo menos un día libre, y con eso usted poder disfrutar y estar con su familia. Y hay incluso que el salario emocional que usted dice, que hay empresas que le han dicho, ven, trabaja para acá, yo te voy a pagar un chin más, te voy a pagar algo más. Pero cuando el trabajador dice, mira, yo pongo el parámetro de lo que yo gano, el beneficio que tengo del día libre, que puedo disfrutarlo con mi familia, a yo tener que volver a trabajar y de manera completa hasta el sábado del mediodía, y también adicional que aunque me paguen un poco más, realmente vale la pena hacerlo. O sea, eso es lo que quiere la OIT, eso es lo que quieren los trabajos de investigación. Plan piloto que dura 6 meses. Son 3 meses de manera práctica donde se van a realizar los contratos, van a empezar desde el día 1 de febrero, van a iniciar ya el proceso del reclutamiento y luego posterior... Perdón, me ocupa algo. Cuando dices contrato, vamos a imaginarnos que esa empresa, vamos a poner una de las empresas que está, creo que es Inca, ¿no? Ajá, Inca, Claro. Claro, vamos a poner a... Dos instituciones públicas exactamente. También. SENASA, creo, uno Sí, de ellos. Servicio Nacional de Salud. Exacto. Y también adicional, Jaina, Okay, como empresa muy privada. bien. Y qué bueno también. que se dé esa iniciativa en ambos aspectos, tanto el público como el privado. Pero imaginémonos al momento que decías, se van a hacer en estos primeros 3 meses los contratos. Cuando hablamos de contrato es que ¿cómo se va a producir un nuevo contrato? Derogando el anterior, el trabajador va a recibir sus beneficios para comenzar un nuevo marco regulatorio que pueda establecer ese relacionamiento bajo ese contrato. 6 meses, ¿cómo va a ser? ¿Cómo se va a dar? El ministerio sí quiere, por ejemplo, lo que tengo entendido, incluso quiero agradecer al ministro de Trabajo que nos invitó a la Asociación Dominicana de Derechos del Trabajo y Seguridad Social, a la cual pertenezco a la directiva, nos invitó el día del evento y todo, y ahí pudimos más o menos empapar un poco de lo que era el tema del plan de reducción. Con relación a la contratación, realmente el ministerio necesita tener cuáles son los trabajadores que van a implementarse bajo esa modalidad. O sea, el contrato va a continuar igual, inclusive algo pero es positivo. Que van a correr 2 contratos. Vamos a imaginarnos que me contrataron a mí en Claro como coach, lo decreto. Entonces, yo soy la coach de Claro. Entonces, mi contrato es trabajar de lunes a viernes, jornada de 9 a 5. Pero las funciones y la empresa
pueden acogerse a este plan de semana laboral restringida. Entonces, en este sentido, ¿qué implicaría? Traería consigo de que van a finiquitar el contrato anterior, el que regulaba, y vamos a tener uno de 6 meses. ¿Qué va a pasar con mis derechos adquiridos? ¿Lo voy a recibir? ¿O qué va a pasar al final de esos 6 meses? ¿Un nuevo contrato? Bueno, no, realmente no viene siendo un nuevo contrato, sino viene siendo un esquema de modalidad temporal, la cual inclusive al estar los centros sindicales de acuerdo, dan aquiescencia a que se pueda realizar sin ningún tipo de situación que pueda vulnerar el derecho del trabajador. Inclusive parte de lo que es el plan es el hecho de tratar de no, en este caso, reducir el salario del trabajador, o sea, el 100% de su salario igual como él percibía. En otras palabras, el trabajador no tendrá ninguna complicación de sus derechos ni de sus beneficios, porque realmente, por ejemplo, en el caso del plan, no puede estar por encima de la ley 1692. O sea que independientemente de eso, que ese plan se pudiera aplicar, que se está aplicando o va a iniciar ya su aplicación ya a partir de ahora del 1 de febrero, independientemente de eso, los derechos del trabajador, que ha sido reconocido también en el mismo plan, en el documento, dice claramente de que no se le va a tocar ninguno de los beneficios, ninguno de los derechos, ni el salario, en este caso, del trabajador. Y eso es tanto así que por eso usted ve que en los centros sindicales no tuvieron ninguna objeción. O sea, vemos que los centros sindicales no tuvieron ninguna situación, en este caso, de queja. Muy por el contrario, dijeron, bueno, es que se está beneficiando ahora mismo el trabajador porque va a pagar, va a ganar igual, va a tener las mismas condiciones, va a tener absolutamente todo igual. Lo único es que en vez de tenerlo 44 horas semanal, 8 horas diarias, se le va a reducir a 6 horas, 36 horas semanal, y se le va a retribuir el tema del horario. Indubio pro laborens. La duda siempre va a favorecer trabajador al trabajador. Pero en un mundo como estamos, de pronto si yo tengo los viernes libres, yo podría contratar en otro lugar, podría buscar algún tipo de trabajo. ¿Existe algún tipo de acuerdo en ese contrato que ese día el trabajador, aunque no esté presente en la empresa, pero sí debe estar disponible para la misma? Bueno, siempre los contratos laborales establecen el hecho de cualquier emergencia, el empleador puede convocar al trabajador y decirle, mira, ven que se nos presentó una emergencia o algo. Pero en el caso, por ejemplo, el Código Laboral es claro cuando hace referencia de que el trabajador puede prestar servicio tanto a un empleador como a otro empleador. O sea, siempre y cuando salga de la jornada de trabajo. Trabajador que preste servicio, por ejemplo, con el plan piloto, va a tener una situación porque es un plan piloto y después va a tener que renunciar del trabajo que él tenga los viernes. Un ejemplo, o sea que ya ahí va a tener que obligatoriamente el trabajador renunciar porque va a volver a su normalidad. O sea, el contrato establece inclusive el plan de reducción de jornada, establece que es algo temporal y es algo que se está utilizando para fines de data para poder ver si su implementación sería exitosa aquí en la República Dominicana o parte de promover también, porque el ministerio, lo que yo he podido ver del Ministerio de Trabajo no es que es una imposición, ni es que voy a reformar el Código Laboral para hacerlo, que eso también vi a otros abogados, inclusive, haciendo referencia de que obligatoriamente había que reformar el Código para hacer eso. Pero el que busca el artículo 147 se da cuenta, y es claro, muy claro, yo creo que no hay que ser abogado para uno poder leerlo. Pero, por ejemplo, el artículo 100, en este caso 147, establece la jornada del trabajador, que aunque sean 44 horas semanales y 8 horas diarias, la misma puede, a petición del Ministerio de Trabajo, mediante ordenanza o a petición de parte, puede ser reducida. ¿Qué es lo que pasa? Que al final lo que usted no puede reducir es el salario del trabajador. O sea, el trabajador te va a percibir tu salario mínimo establecido. O sea, que el hecho es de que el contrato siempre está, porque la realidad de los hechos es lo que prima en materia laboral. Si yo mañana tengo un trabajador y le digo, mira, yo no quiero que tú vengas todos los días, yo puedo hacerlo. Yo puedo ser un trabajador, mira, yo me di cuenta de que los viernes está flojo aquí. Entonces yo puedo decirte a ti, no venga los viernes. Mejor vamos a enfocarnos en esa distribución de ese horario. Vete una hora después de la jornada de trabajo diaria que tenemos. Y ya sí, tú tienes los viernes libres. Y realmente los viernes yo puedo enfocarme en estar aquí y puedo resolver cualquier impasse que tengamos. En ese caso, el acuerdo entre las partes se valida, claro, se convierte en ley. Ahí sí ya, si ahí ya el trabajador usted lo contrató bajo ese esquema y el trabajador ya tiene sus derechos, por ejemplo, de que son las jornadas de trabajo que va a trabajar así, realmente ya ahí traería consigo una futura dimisión.
si usted le quiere romper el contrato. ¿Por qué? Porque ya ahí nosotros hicimos una modificación donde ambas partes estamos de acuerdo en querer nuevamente prestar un servicio bajo esa naturaleza. Ahora, en el caso, por ejemplo, del plan de reducción de jornada, no, porque es un plan que se está haciendo como un plan piloto en la que tiene una participación directa al Ministerio de Trabajo a través de los inspectores y demás, pero también tiene un centro sindical que autoriza, en este caso, y autoriza a esa dicha negociación mediante un pacto colectivo. O sea que legalmente está cubierto. En este caso, el trabajador puede volver mañana. Si él no quiere volver, ya es un tema de que no va a querer volver, no hay que liquidarlo, se le hace un despido. Si él no quiere volver a su jornada otra vez. Ah, no, mire, yo me acostumbré, jefe, 3 meses, que lo viernes libre mío. Lo que pasó con el teletrabajo el post-COVID. Pero que el teletrabajo es una figura que al no estar debidamente en nuestro código, porque estamos hablando que hace 32 años se hizo nuestro nuevo código laboral, que todavía lo tenemos, realmente al no tener esa figura, el código no establece, lo que más se asemeja al código laboral es el trabajo a domicilio. Pero el trabajo a domicilio no involucra temas electrónicos, entonces solamente involucra temas manuales. Por ejemplo, el trabajo que yo hago en una empresa, que en vez de hacerlo en una empresa, lo hago en la marquesina en mi casa, que eso antes se veía mucho, la costurera, todo eso. Ahora, ¿qué pasa? Que ya con el tema del teletrabajo es diferente porque el empleador está facultado para decirle al trabajador, mira, ven para acá, yo quiero que tú me prestes servicio. Ahora, ¿qué yo he visto de la figura del teletrabajo? Yo le puedo decir a usted que ha sido algo muy bueno, que los empresarios se han dado cuenta que se han ahorrado mucho dinero y que independientemente tienen una ejecución de un servicio, que al final siempre y cuando, tiene espacio. Perdóname, ahí voy en la mirada aquí ya de la visión de empresa, de la parte ejecutiva del coaching, pero no todos los colaboradores tienen la capacidad de trabajar teletrabajo. Claro, no, tiene que estar ligado a un tema, por ejemplo, a un tema de técnico, habilidades blandas que tenga esas capacidades. Por ejemplo, un servicio al cliente. Exactamente. Es difícil. O por ejemplo, bueno, el servicio al cliente tú tienes muchos los correos electrónicos. ¿Cómo se llaman estos? Los que son por llamadas, que trabajan. Bueno, los call centers. Los call centers trabajan muchas veces servicio al cliente. Sí, eso el sí. El asunto muchas veces depende de las características del colaborador. Claro. Como los estudiantes. No todos dan para poder estudiar desde la casa. Hay trabajadores que necesitan esa energía del equipo ese seguimiento, supervisión, que tenerlos en su casa significó una baja productiva inmensa. Y también vamos a reconocer que no todos los trabajadores tienen las habilidades tecnológicas para poder estar. Pero también un tema de disposición. ¿Usted sabe por qué? Porque también vemos, y eso durante el estudio de lo que fue la figura del teletrabajo, yo estuve muy involucrado con ese tema, trabajándolo. Realmente es un tema de disposición del trabajador muchas veces. Porque hay trabajadores que dicen, bueno, yo no le voy a facilitar nada a nadie. Yo voy, bueno, ya actitud, son las 4. Es un tema de actitud. Es un tema de actitud. Yo creo como que, por eso es que, y ahí incluso la gente me criticará, pero por eso yo siempre he dicho que ahí es que se diferencia un trabajador que quiere progreso y un trabajador que lo que quiere es seguir ganando lo que gana. Sí, pero también hay una parte, Juan, porque en una emergencia, hay personas que tienen la capacidad. Por ejemplo, tú me dices, mira, tú me puedes delegar. Mira, yo necesito que tú me hagas este informe de esta sentencia. Yo puedo hacerlo en el malecón, lo puedo hacer viendo las olas del mar, lo puedo hacer en mi casa y lo voy a entregar. Hay otros que le delegas y necesitas una supervisión, porque ellos no tienen esa capacidad de autorregularse el trabajo. Entonces, por ese sentido, no todos califican. Y eso incluso yo lo digo porque en mi experiencia, yo entré a trabajar como paralegal en una empresa y yo siempre veía en la empresa que la gente se iba a las 12 a su hora de almuerzo. Dejaban todo por medio. A las 4 de la tarde se iba todo el mundo. Y nunca se me olvida que yo decía, pero cónchale, no sé si es que yo siempre he sido como muy amante al trabajo y siempre he sido como muy extremo, porque yo soy un extremista. Pero la verdad es que yo decía, wow, pero es que tenemos la oportunidad del trabajo, hay que aprovecharla. O sea, hay que aprovechar para que el jefe vea quién realmente está haciendo el trabajo. Para que cuando mañana se abra una oportunidad, una brecha, uno poder, en este caso el jefe vea a uno y diga, wow, pero mira, Juan es el que más... Yo tenía mi mente clara. Tú hiciste como Stephen Covey dice, inicia con el fin. Con el fin, con el fin en la mente. O sea, y había gente que me criticaba. Ahí. No, claro, muchísimo. Hay colaboradores que son horacillas. O sea, ahora, sí. Entro a las 9, pero ya a las 4:55 tengo mi cartera no sabía en la mano. Ese término, horacilla. Entonces me lo voy a coger no, su derecho de te autor. lo comparto con muchísimo gusto. Muchas gracias. Juan, una pregunta.
tengo, y de verdad que ya se ha implementado, y hay empresas públicas y privadas que están ejecutando este plan piloto, pero algunos pensaban, ¿va a correr esto la misma suerte que corrió la medida del tema de los trabajadores domésticos? Bueno, realmente no. ¿Por qué? Porque su implementación no se está haciendo mediante una imposición. Y eso ya de por sí no genera una situación, porque si usted, en este caso no son todas tampoco las empresas que van a poder aplicar, son esas empresas específicas porque se está haciendo un plan de marco de trabajo y el código establece que el Ministerio de Trabajo está facultado para ello. Lo que pasó con la doméstica, que nosotros aquí vinimos varias veces, incluso Claro. el programa, usted se acuerda, lo dijimos que iba a ser declarado inconstitucional, así mismo fue declarado inconstitucional, por el hecho de que el ministerio usurpó una función que no le correspondía. Pues ya sea por presión de la OIT, de que aprueban esa resolución, ya sea porque había un centro sindical en la que estaban las domésticas, que inclusive en los programas nosotros íbamos y siempre me querían matar, pero al final salíamos abrazados. Y yo le decía, no, mira, no es por malo, es que eso le va a generar una situación difícil a ustedes. Y eso se vio, déjeme decirle, tanto así que cuando se aprobó lo que fue la resolución de la doméstica, la baja estadística que hubo con el tema de la contratación fue notable. ¿Por qué? Porque la gente decía, pero ¿cómo yo voy a tener una trabajadora en mi casa que yo me levanto a las 6 de la mañana y ya yo entonces a las 12 no puedo decirle nada porque son 8 horas diarias? Yo no puedo, o sea, ¿cómo voy a poder justificar que ella realmente ejecutó sus trabajos? O sea, que yo cuando llegue a las 7 de la noche, a las 6 de la noche, no puedo pedirle ni un vaso de agua. O sea, ahí generó muchas situaciones, que era lo que nosotros le decíamos al ministerio. El ministerio aprobó eso así sabiendo que se iba a rechazar y que le iba a declarar inconstitucional. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque el ministerio hizo una carta abierta a que todo el mundo diera su opinión y nosotros lo hicimos. Yo no vine nada más a los medios. Yo hice un escrito donde nosotros pusimos punto por punto, entendiendo por qué se iba a declarar, inclusive en la misma comunicación, la cual yo la tengo, porque se enviaba por correo electrónico un correo del Ministerio de Trabajo, que era para recibir nuestras quejas o las recomendaciones que nosotros podíamos dar a todo el mundo. O sea, hubo un plazo abierto para hacerlo, yo lo hice, en la que el ministerio inclusive nosotros le dijimos, mira, si ustedes lo hacen así es porque ustedes quieren que se declare inconstitucional, para ustedes queda bien, como ministerio. Decirle a los centros sindicales, yo traté, el constitucional no quiso. No, claro. Pero no fue que el constitucional no quiso, fue que el Ministerio de Trabajo usurpó una fusión que no le correspondía. Y esa era la realidad. Sin tema político ni partidario, porque yo no soy una persona de que partidista, de político ni nada, pero a nivel ya jurídicamente hablando, como abogado, verdaderamente usurpó. ¿Por qué? Porque una resolución nunca puede estar por encima de la ley. Y la resolución, el convenio que ellos hacían referencia, el 189 de la OIT, decía claramente en el artículo párrafo 2 que debía estar nacionalizado en la ley. O sea que si usted iba a modificar el código es porque iba a hacer una resolución aprobando que los contratos de trabajo doméstico le correspondan desahucio, prestaciones laborales, trayendo consigo un caos, era porque la ley lo establecía. Y si usted busca la ley 1692, se da cuenta que es un régimen especial. Claro. Entonces, no está facultado. No está facultado ni Entonces, establecido. La resolución del Ministerio de Trabajo usurpó al Congreso Nacional. Esa fue la realidad. Y todo el mundo sabía que tarde o temprano iba a ser declaratoria de constitucionalidad por el hecho de que realmente no tuvo el margen, en este caso, parámetro establecido de capacidad jurídica para hacerlo. Ellos debieron de mejorar la resolución y en tal dado caso modificar el Código Laboral tratando de hacerlo. En una organización, ya sea pública o privada, ¿qué debe primar? ¿La naturaleza de sus funciones o el interés de los colaboradores y de los directores o los dueños para poder acogerse a este plan? Bueno, realmente, legalmente, todavía, porque como es un plan remoto, en este caso lo del ministerio, realmente solamente son algunas empresas que van a estar facultadas para poder hacerlo. Pero si yo quiero, por ejemplo. No, claro, se puede hacer. Si decimos aquí en Gumarco, por supuesto, vamos a grabar los programas de lunes a jueves. Escuché aplausos ahí en producción. Entonces no tienen que venir los viernes. Si el colaborador motu propio lo solicita, claro, porque es que el código ¿podría lo dice. incluirse? Claro, mire, el artículo 147 establece la jornada de trabajo, pero si usted se fija más para abajo, dice claramente, ahí mimito, en el mismo párrafo, que los contratos laborales son contratos de hecho. Nosotros vivimos en una realidad de hecho. O sea, nosotros pudiéramos darnos el lujo de decirle a un trabajador, yo no te quiero aquí 44 horas semanal, yo te quiero 20 horas semanal y ya. Yo te necesito para eso. Y por supuesto, está facultado. Lo que sí es que usted no puede pagar el trabajador el salario menos del mínimo. Entonces, por eso es que muchas empresas dicen, pero para yo darle 30 horas, 20 horas, nada más de trabajo, yo le pongo la 44.
para poder completar, porque yo tengo que pagar el salario mínimo establecido. Entonces, por eso es más un tema, pero se puede, por supuesto, inclusive los contratos, es tanto así que la jurisprudencia de la sala laboral y nuestro Tribunal Constitucional han ratificado la potestad que tiene el empleador de modificar el contrato para no asuntos sustanciales, pero también el hecho de que se permita esa flexibilización a nivel de la contratación. Porque si, por ejemplo, aquí usted no abre los viernes, porque yo voy a tener un trabajador que venga obligado los viernes. O sea, yo puedo decirle, mira, como los viernes libres, tú liberas los viernes. Entonces, lo que vamos a hacer es que en la semana vamos a distribuir un poquito el horario para que en vez de tú salir a las 4, salga a las 6 o salga a las 5. Eso es una opción también. ¿Sabes qué? Ahora quiero ponerte eso al revés. Hemos estado hablando de, y pudiera parecer ilógico, alguien que pasó por las aulas y estudió Derecho, pero en muchas organizaciones los contratos son meramente decorativos y solamente se utilizan y se sacan cuando van a desvincular a una persona. Sí. Entonces, de hecho, me contratas y yo voy a hacer aquí, tengo un salón de belleza, yo voy a ser manicurista. Pero un día faltó quien fuera la champonier, la que lavara el pelo. Entonces me dice, mira, como tú no hay un cliente en lo que está para las uñas, lava el tema, ayúdame aquí. Y ya arreglas, en la práctica, arreglas uñas, lavas cabeza. Un día faltó la señora que nos apoyaba con el café o que servía el té frío en el salón. Entonces se le agregó, ya, es manicurista, es champonier, sirve el café y la señora que sirve el café, la que apoyaba con la limpieza un día no fue. Y también, antes de comenzar tus funciones, dame una barridita y un asuntito para ir, régame la planta y ya me dé más cosas. En este caso, hay un contrato, hay un mismo sueldo, pero hay más tareas asignadas. En ese sentido, ¿cuáles derechos? Tomando en cuenta de que el trabajador muchas veces, y por eso el Estado entra para regular, pudiera el colaborador, el trabajador, al solicitar un cambio de contrato y que sean vistas todas y cada una de esas funciones que las realiza y no son pagadas. Y de pronto puedo decir que no está en tu contrato, pero de manera defática en la práctica. Sí, porque mire qué pasa, los contratos laborales pueden ser verbal o por escrito. A veces la formalización también conlleva una gran responsabilidad. ¿Por qué? Por el hecho de que muchas empresas a veces quieren formalizar los contratos, pero el hecho de que, el ius variandi, que es la facultad que tiene el empleador de modificar el contrato de trabajo, puede hacerlo siempre y cuando no sea una carga sustancial que le pueda afectar al trabajador. Por ejemplo, si usted tiene comisiones y usted gana en una empresa 30,000 pesos, pero en las comisiones usted se lleva un 20 de todo lo que se hace. El empleador mañana puede venir y decirle a usted, mire, no puede venir y decirle, ok, mira, como yo estoy viendo que tú estás ganando mucho dinero, de un 20%, yo te lo voy a reducir a un 5%. Sí, no pero eso son por comisiones. Háblame de ese jus variandi, cómo yo lo aplico en ese empleado que trabaja y que tiene quizás miedo de ir a la Secretaría de Trabajo porque está el temor de que pueda ser desvinculado, pero inició con una tarea y a medida que pasa el tiempo, el jus variandi tiene 4 y 5 que son ajenas a las labores por las cuales contrataron. Bueno, a través es muy buena pregunta la de usted, pero a través, por ejemplo, de la jurisprudencia, de la figura de las dimisiones, que es donde se aplicaría entonces el tal dado caso que el trabajador pueda romper el contrato sin perder sus prestaciones laborales. Pero es que realmente necesita el trabajo, Juan. Pero realmente ha tenido el hecho de que para poder ser justificada una dimisión, establece nuestra Suprema Corte de Justicia, tiene que ser un cambio que sea sustancial. Por ejemplo, si usted es la VP del Banco X y usted es la VP de Relaciones Públicas del Banco X, Dios te oiga. Y mañana viene el dueño del banco y dice, mira, ella me cae mal, yo quiero que mande la para almacén, encargada de almacén y déjenla ahí abajo. Usted aplicaría una dimisión. ¿Por qué? Porque le está modificando el puesto que realmente, Juan, pero un tema, por ejemplo... Es que no hemos la parte tal vez no le doy la esencia. Te contraté como secretaria. Pero faltó un día la señora del café y tú cuelas el café, la secretaria, tú riegas las plantas, tú vas a hacer los trabajos de mensajería, pero tu contrato solamente es secretaria. No, el jus variandi en la práctica es que me has adicionado tareas que no forman parte de las que tú me contrataste y me estás pagando lo mismo. Es correcto. Si, por ejemplo, es una recesionista, si es recesionista y ella la llaman para coger teléfono, por ejemplo, ella tiene su responsabilidad de coger teléfono, si llega una mensajería, por ejemplo, decirle, mire, llegó este documento o algo. Ahora, si es que usted le va a modificar el contrato en el sentido de decirle, mira, hay un motor, pon tu caco y ve a buscar un cheque que salió, ella puede negarse, decirle, usted no me contrató a mí como un mensajero, usted me contrató a mí como una, en este caso, una recesionista. En la praxis. En la praxis, en exacto. La praxis. Claro, eso es buen derecho. Pero en la praxis, ¿qué pasa? Generalmente, ¿qué va a pasar?
en ese estado de, aunque algunos quieran alegar que no, de indefensión. El empleador está aquí, aquí tiene los recursos y tú me vas a brindar tu fuerza de trabajo en un mercado laboral tan deprimido como este. El empleado muchas veces tiene miedo, o sea, si va y dice, puede ir a una instancia laboral, a un tribunal, y que les reconozcan esto para que generar un cambio de salario, Sí, claro. o puede ser despedido. Puede llamar a la inspectoría del Ministerio de Trabajo de manera anónima y puede manifestar su denuncia. Inclusive, nadie sabe quién llama, nadie sabe quién es. Y eso lo que hacen es que él va directamente a la empresa. Y cuando va a la empresa, dice, aquí escuchamos quejas de que no se están cumpliendo algunas normativas laborales. Y le van a preguntar, por ejemplo, el inspector sabe, hay muchos inspectores preparados. Para mí la mayoría son excelentes porque tienen 30 años y 35 años en el Ministerio de Trabajo. Yeah. Para ser sincero, casi todo. Entonces, ¿qué pasa? De que ellos ya saben bajo qué línea que van a ir. Y le voy a decir, ok, una pregunta, ¿y qué usted hace aquí? No, yo hago esto, cojo el café, hago tal cosa, a veces cojo el motor y voy a hacer mensajería, un ejemplo. Ahí ya el inspector de trabajo le va a manifestar a ella y le va a decir, mira, tú no puedes hacer eso. Ya ahí usted está involucrando un proceso que realmente usted le está modificando el contrato de trabajo. Y si el empleador, eso se evacúa una resolución en la Inspectoría del Ministerio de Trabajo, que el trabajador, si mañana vuelve y continúa el dueño de la empresa haciéndolo, él puede hacer una figura, romper su contrato bajo la figura de una dimisión y demandar sus prestaciones laborales. Porque mire qué pasa, a veces los trabajadores se enfocan mucho en quedarse en una empresa. Y yo siempre le digo a los trabajadores, si a ti no te tratan bien, si no te consideran, ¿por qué tú tienes que quedarte ahí? Mejor demanda, busca tu prestación y búscate una empresa que te valore. Y eso pasa mucho. Déjeme decirle que yo he sentado en la oficina, yo he sentado, por ejemplo, trabajadores que me dicen, no, porque mire, hay un abuso, entonces yo no quiero, a mí me gusta mi trabajo, pero mire, me están haciendo esto. Y yo le digo, pero una pregunta, ¿y qué tú esperas? Me dice, le digo yo, me dice, no, yo lo que quiero es simplemente que mi jefe me tenga que hacer eso que me tenga que hacer. O sea, de dejarme nuevamente como... Y yo sí, pero es que es una cuestión de que a veces los empleadores no quieren acogerse. Y la única vía que tú tienes es una demanda laboral. Y si tú vas a romper, no puedes renunciar, porque si renuncias, pierdes tus prestaciones laborales. ¿Cuál es la figura? La dimisión. Tú rompes tu contrato, lleva un proceso, y en 10 días, si no te pagan las prestaciones, tú puedes ir a un tribunal y demostrar que te modificó el contrato de trabajo. Sabes que hay tantos temas que esto me obliga, como si fuésemos a un tribunal, a hacer un reenvío con fecha cierta y que valga citación para las partes. Muchas gracias. Porque vamos a hablar de dimisión, vamos a hablar de despido, en cuáles casos procede. La verdad es que, lo decía al principio, con él podemos tratar muchos temas y lo fácil que lo explica para que todos podamos entenderlo. Hemos llegado hasta el final de este espacio del Tribunal de la Tarde, con la promesa de reencontrarnos mañana con mayor contenido para ti, que eres la razón de nuestro espacio. Feliz resto de la tarde.